Muy buenas noches, estimados estudiantes. Esta noche, en esta clase, pues vamos a tener la oportunidad de hablar un tema eh, muy importante, como es la permeabilidad de los suelos. A ver, el tema de permeabilidad en los suelos es un tema muy importante porque de alguna manera necesitamos medir el flujo, ¿verdad? Dentro del medio poroso, ¿verdad? Dentro del medio poroso. Esto tiene un significado importante porque podemos medir caudales de infiltración, por ejemplo, en una presa de tierra, o observar el movimiento del nivel freático en un suelo como tal, y poder medir esa velocidad por la cual se mueve el agua dentro del medio poroso. Así dice que la permeabilidad del suelo. Dice, los espacios vacíos o poros entre el grano del suelo permiten que el agua fluya a través de ellos. En mecánica de suelos, ingeniería de cimentaciones, se debe saber cuánta agua fluye a través del suelo en un tiempo unitario. Para esto, el estudioso Darcy, ¿verdad? En 1856 propuso una ecuación donde dice que la velocidad, ¿verdad? La velocidad es igual a K, que es el coeficiente de permeabilidad del suelo medido en centímetros sobre segundos, por el gradiente hidráulico, que no es más que la disipación de altura por unidad de distancia. Si nosotros relacionamos, hacemos una gráfica de eh, velocidad versus gradiente hidráulico, ¿verdad? Nos damos cuenta que el, el suelo es, que el suelo, o que el agua en este caso, se comporta de manera laminar hasta cierta velocidad para suelos finos. Pero luego el suelo se comporta, hay un periodo de transición donde el agua dentro del suelo se comporta de forma turbulenta, ¿verdad? Y luego completamente turbulenta, y eso se da para suelos gruesos como tal. Entonces, como es lineal la relación de la gráfica velocidad versus gradiente hidráulico, pues de allí nace esta ecuación donde K es la tangente, ¿verdad? Dividido entre el cateto opuesto, que sería la velocidad, entre el cateto adyacente, que en este caso sería el gradiente hidráulico. Al despejar la velocidad, me queda que esta velocidad es K por I. Si nosotros nos imaginamos, a ver, un suelo que está dentro de un tubo, ¿verdad? Y lo conectamos a un nivel piezométrico, a un nivel de agua constante, ¿verdad? Colocaríamos en un punto de ese tubo que está contenido con suelo, ¿verdad? Con el suelo, en un punto A, lo conectamos a nivel piezométrico y hidrostática, la altura de presión hidrostática que generaría el nivel de ese agua constante. Al atravesar el suelo, al atravesar medir otro nivel piezométrico, entonces existe una caída entre el nivel piezométrico del punto A y el nivel piezométrico del punto B. Eso se traduce en un delta H, que es la caída de presión como tal. Delta H es la pérdida de nivel piezométrico producto de la caída de presión. Por supuesto que hay que medir un gasto abriendo la llave para poder que el nivel del agua corra por dentro del medio poroso. Eso es una forma de evaluar la permeabilidad de un suelo como tal. Entonces, como podemos ver que el gradiente de presión, que es delta H, pues sería la pérdida de la presión hidrostática en un diferencial de longitud, ¿verdad? Como tal. Entonces, la pérdida de altura por unidad de distancia es lo que nosotros llamamos
el gradiente hidráulico, H sobre L, tal cual como aparece acá. El gradiente hidráulico se define como el delta H, era la diferencia de carga pesométrica entre los puntos A y el punto B, y L es la distancia que existe entre el punto A y el punto B. Lo llaman AA porque son cortes, porque en realidad no son de la muestra. Acá abajo aparece una tabla que dice valores de coeficiente de permeabilidad para varios tipos de suelo, ¿verdad? Un suelo clasificado como grava media a gruesa, pues puede tener la estimación de una permeabilidad de 10 a la menos 1 centímetros sobre segundos, una arena gruesa a fina de 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 3, acá los incluye, y una arena fina, arena limosa, pues un valor de 10 a la 3, de 10 a 10 a la 5. Para ya los suelos más finos, pues vemos que el coeficiente de permeabilidad, ¿verdad? Va disminuyendo, ¿verdad? El valor cada vez más pequeña, la cantidad de agua que pasa, o la velocidad en este caso, porque es la velocidad de la permeabilidad, es menor, 10 a la menos 4 por 10 hasta 10 a la 6, y 10 a la, menores de 10 a la menos 7 corresponden para suelos arcillosos, que en algunos casos son suelos casi impermeables como tal. Ahora bien, para la determinación de la permeabilidad, pues sí, es importante también saber que el material se mantiene rígido, un material poco, es decir, que el agua va eh, a permear dentro del medio poroso, ¿verdad? Con un material que permanece inamovible, que permanece rígido, ¿verdad? Es decir, no hay movimiento de partículas, porque cuando ya hay movimiento de partículas, pues viene a aparecer el fenómeno de la licuefacción de los suelos como tal, donde partículas más finas se trasladan a otros puntos generando mayor porosidad en el suelo y por tanto el suelo comienza a colapsar. En el ensayo, en el laboratorio, ¿verdad? La determinación de la permeabilidad en el laboratorio se hace a través del permeómetro de carga constante, que en este caso se usa con suelos con textura gruesa, o sea, gravas gruesas, gravas medias, arenas gruesas, arenas medias, ¿verdad? Pero cuando ya esos son medios porosos donde el agua se maneja en flujo turbulento, velocidades altas, mientras que en el ensayo para hacer carga variable suele hacerse para suelos con textura fina, donde la velocidad de movimiento del agua es muchísimo más baja como tal. Entonces, vemos acá, digamos de alguna manera, cómo sería un experimento en el laboratorio, ¿verdad? Un experimento en el laboratorio donde se pueda indicar el ensayo de carga constante, para el cual consiste en colocar, ¿verdad? Dentro de un recipiente un suelo, ¿verdad? Que tenga una altura, normalmente se hace dentro de un recipiente cilíndrico y tiene un diámetro para poder calcular el área como tal. Entonces vemos que hacia la parte de arriba vemos una llave que se mantiene abierta y mantiene un nivel de agua o una presión hidrostática constante, ¿verdad? Esa agua atraviesa el suelo y luego esa agua es recogida en un recipiente. Los puntos pequeños, este recuadro pequeño que se ve acá, se llaman piedras porosas, tanto en la parte de arriba del suelo como en la parte de abajo del suelo se colocan piedras porosas de tal manera que no se produzca el lavado de los finos y aumente la permeabilidad del suelo como tal. Cuando se hace este ensayo, pues lo importante es reconocer que el material está saturado inicialmente antes de comenzar el ensayo para realmente poder medir cuánta agua fluye dentro de él. Porque si el suelo está parcialmente saturado, cuando comience a percolar el agua dentro del medio poroso, posiblemente está saturando el material y esa agua no corre hacia el recipiente, sino que va a saturar el material y se está contando un tiempo. Fíjese que la permeabilidad se mide en centímetros por segundo. Por tanto, hay que tomar un tiempo y el agua que corre para saturar el material, pues no sale inmediatamente al recipiente recolector y por tanto se está tomando un tiempo que no está visualizándose la cantidad
volumen en el tiempo que se está midiendo como tal. Entonces, la carga constante, imagínense ustedes un aparato que pueda sostener un suelo, colocarle la piedra porosa, ¿verdad? Y conectarlo a un tanque elevado que mantenga su carga constante y luego a través de una tubería pueda medir, ¿verdad? Cuánto drena en una cierta cantidad de tiempo como tal. Ahora bien, el caudal, ¿verdad? Un caudal se puede medir como velocidad por el área, ¿verdad? La velocidad en este caso sería centímetros centímetros sobre segundo y el área sería en centímetros cuadrados como tal. Entonces sería, en definitivamente el caudal sería centímetros cúbicos por segundo. También el caudal se puede medir como volumen sobre el tiempo. El volumen vendría volumen con B mayúscula y velocidad con B minúscula. El volumen se mide en centímetros cúbicos, por lo menos si está en centímetros, y lo divido entre el tiempo que está en segundos, ¿verdad? De la ecuación de Darcy, ¿verdad? Descubierta en el rango laminar donde la pendiente, donde existe una pendiente constante, pues resulta que K va a ser igual a la velocidad entre el gradiente hidráulico. Como lo vimos en la diapositiva anterior, despejando la velocidad, nos queda K por I. Si a la ecuación de velocidad por área, que es caudal, le agregamos el K por I, sustituyéndola por la velocidad, pues nosotros encontramos que caudal es K por I por A, que es el área de la sección de la muestra, el área de la sección de la muestra, del cilindro, ¿verdad? Luego, tomando en cuenta que I es el gradiente hidráulico, ¿verdad? I es el gradiente hidráulico, pues entonces sería permeabilidad entre multiplicado por la altura entre la distancia L, o sea que sería la disipación de altura por unidad de distancia, ¿verdad? Multiplicado por el área de la sección de la muestra. Ok, entonces si nosotros despejamos K de acá, ¿verdad? Nos quedaría, mm, a ver, nos quedaría acá Q por L entre A por H. Esta T, a ver, creo que esta T no va allí porque, a ver, debería ser volumen entre el tiempo, o sea, a ver, aquí debería decir K va a ser igual a V mayúscula por L entre A por H y por T, porque estamos sustituyendo que caudal es volumen entre el tiempo. Pero si no lo colocáramos como volumen entre el tiempo, deberíamos colocar el caudal y eliminar aquí en este caso la T. A ver si esto lo puedo corregir. Voy a pausar un momento el video. A ver, bueno, ahora lo que he hecho ahí es tapar la T
¿verdad? Que no debería ir. Esa T debería ir si está el volumen arriba, pero como es el caudal el que está acá, pues entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar Q por L entre A por H, pero normalmente en los laboratorios no se mide la Q, sino que se mide el volumen y el tiempo como tal. Entonces, la fórmula más generalizada sería volumen por L entre A por H por la T, que sería el tiempo en segundos. Este sería el caso de una carga constante, de carga constante. Ahora bien, si nosotros quisiéramos determinar la permeabilidad para un suelo más fino, donde evidentemente sabemos que la velocidad va a ser mucho menor, entonces deberíamos tomar como decisión realizar el ensayo en un permeámetro de carga variable. Como tal, el esquema es muy parecido, ¿verdad? Es un recipiente que tiene un área que está lleno de un suelo, ¿verdad? Del suelo que queremos estudiar. Tiene una piedra porosa en la parte de arriba, tiene una piedra porosa en la parte de abajo. Hay un tubo, ¿verdad? Tubo vertical de carga, donde no se mantiene, bueno, por donde iríamos a medir la variación del agua. En el caso anterior, veíamos que el agua se mantenía en el tanque elevado, mientras que en este caso se llena el tubo y cuando comience a permear por dentro del suelo, los niveles van a bajar. ¿Por qué se hace a través de un tubo pequeño? Porque si lo hiciéramos con un tubo muy, o sea, con un tubo muy parecido al diámetro del molde, pues el agua se evaporaría porque hay que dejar destapado para que el agua comience a fluir dentro del medio poroso, pero hay agua que se puede evaporar. Por tanto, y la diferencia de la permeabilidad, poder medirla, ¿verdad? Sería muy engorroso porque lo que bajaría sería un diferencial, entonces no sabemos si fue que se evaporó o fue que percoló dentro del suelo, no vamos a poder medir bien la cantidad. Por tanto, se hace con un tubo de carga vertical de un diámetro muchísimo menor, ¿verdad? Al que tiene el suelo contenido, en este caso el molde. Ven que hay una numeración de acá de algunas válvulas, ¿verdad? Estas válvulas son para saturar el material, es decir, yo puedo saturar el material de abajo hacia arriba y comienza a ascender el agua. Las dos llaves B3 y B2 estarían cerradas, ¿verdad? El agua se incorpora al suelo. Ahora, si yo cierro, es decir, si yo haciendo el material, abriendo la válvula 3 hasta llenar el tubo de carga y que el agua entre por esta tubería, llenaría el tubo, pero también saturaría el suelo de arriba hacia abajo. Es para chequear que el suelo esté saturado de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo para poder iniciar el ensayo. Como tal, vemos acá, ¿verdad? Que existiría una altura, ¿verdad? Altura piezométrica 1 y luego una altura piezométrica 2. Una altura piezométrica 2. Es decir, estaríamos nosotros midiendo cuánto es la disipación de altura por unidad de distancia, pero en este caso, como la altura varía, ¿verdad? Entonces ya la expresión de Darcy para el cálculo mm, de, de la permeabilidad, analizando, nos quedaría esta ecuación que está acá, ¿verdad? En las cuales se parte igual que la anterior, pero como ya existe un diferencial de altura, ¿verdad? Y un diferencial de tiempo, pues habría que aplicar allí algunas integrales para poder llegar a esta ecuación como tal. Entonces, fíjense, Q va a ser igual a K por H sobre L por A. Esa es la misma expresión anterior. Hallamos una Q pequeño porque el agua, la cantidad de agua es pequeña. Entonces sería como un diferencial de caudal, ¿verdad? Que se va a poder medir, diferencial de H y diferencial de tiempo en este caso, ¿verdad? O sea, es decir, A
sería esta A pequeña corresponde al área, ¿verdad? Esta A que está acá corresponde al área interna del tubo, ¿verdad? Entonces sería A por I, ¿verdad? Para medir delta H entre el tiempo. O sea, A por delta H me daría volumen. Y si lo divido entre el tiempo, eso se convierte en un diferencial de caudal. Esto que está acá es el diferencial de caudal que existe cuando pasa de H1 hasta H2. Entonces, si nosotros llegáramos a despejar acá, unir términos con términos, ¿verdad? Diríamos que, bueno, K por A entre L por diferencial del tiempo, va a ser igual a H, ¿verdad? H, que en este caso estaría aquí multiplicando, pasaría para acá dividiendo y quedaría A por delta H sobre H. Si yo aplico, ¿verdad? Si yo aplico la integral, ¿verdad? De este término y este término aparte, claro, por supuesto pasando el diferencial de t para acá, nos quedaría diferencial de t, la integral diferencial de t es t, y la diferencial de h sobre h, pues es el logaritmo neperiano evaluando desde h1 hasta h2. La t se evaluaría desde t igual a 0, 0, 0 minutos hasta t2. En este caso sería el tiempo desde cero, entonces aquí quedaría como tal. Cuando despejamos, nos quedaría el tiempo abajo, que o sea, despejando K, que sería el valor constante de la permeabilidad del suelo, con las variables de H1 y H2 y el tiempo como tal. Entonces, bueno, no sé, lo que pasa es que la explicación está como muy en el aire, pero le estoy explicando dónde habría que aplicar esta expresión. Sin embargo, le puedo mandar o revisen en el libro del profesor Castelletti cómo se aplican las integrales para estos casos. Este dibujo viene del libro del profesor Castelletti, aunque este no es el digital, este es el que yo tengo acá en casa, que le tomé una foto, pero ustedes tienen el digital que yo se los envié para que vean cómo se demuestra esta expresión, que es muy sencillo con lo que yo les estaba comentando acá. Entonces, en este caso, pues lo que se hace en el laboratorio, como les digo, se coloca al suelo y luego, pues nosotros allá en el laboratorio con un cronómetro en mano y ya el suelo saturado, levantamos la columna de la altura piezométrica de H1, ¿verdad? Y cuando esté en H1, accionamos el cronómetro, le decidimos hasta dónde va a llegar a H2, y cuando llegue el valor decidido, H2, se aprieta el botón del cronómetro para detenerlo y ese sería el tiempo. Y que estamos midiendo dónde se midió el H1 y dónde se midió el H2. L es una constante, que es la altura de la muestra. A es el área de la muestra, es la sección transversal del tubo, también sería una constante importante por allí. En unidades correspondientes yo puedo calcular el valor de K. Entonces, aquí tengo una propuesta de un ejemplo de aplicación, ¿verdad? Para la determinación de la permeabilidad en un suelo utilizando el método de carga constante. Método de carga constante. Entonces, bueno, entonces allí el ejercicio nos plantea eh, un ensayo de permeabilidad como tal, un ensayo de permeabilidad en un suelo, dice, en un estrato de arcilla limosa se han instalado dos tubos piezométricos, ¿verdad? En igual número de puntos separados a 25 metros, es decir, en un terreno, ¿verdad? Del suelo se colocaron dos tubos para medir el nivel piezométrico y cada uno se colocaron a 25 metros de distancia como tal. Y en el cual, ¿verdad? Se separaron a 25 metros, pero las elevaciones
que estamos midiendo, ¿verdad? En cada nivel piezométrico dice que una elevación del nivel piezométrico llegó a 18,70 y a 25 metros había otra que midió 18,40 metros dentro de los tubos. Este sería el estrato en campo. Ahora, esa muestra, una muestra de ese material se llevó al laboratorio, ¿verdad? Con una muestra más o menos de 150 centímetros cúbicos de área y 12 centímetros de altura. Fue colocada en el permeámetro de carga variable con un tubo vertical de 9 centímetros cuadrados de sección transversal, observándose que para pasar de una altura de 70 metros a 30 metros, ¿verdad? Fueron necesarias 3 horas a una temperatura de 20 grados centígrados. Determine la velocidad de flujo de agua dentro del estrato en centímetros día, como tal. Entonces, fíjense, perdón, yo dije que era carga constante al inicio, no, el ensayo es carga variable. Fíjense que nos están diciendo que midieron cuando la altura piezométrica era 70, ¿verdad? Accionaron el cronómetro hasta llegar a 30 y se tardaron 3 horas para bajar de 70 a 30 centímetros. Entonces, allí nosotros tenemos prácticamente todos los datos porque me están diciendo que el área de la muestra A grande es 150. La altura de la muestra es 12 centímetros, en este caso sería L, ¿verdad? El tubo vertical de carga es 9 centímetros cuadrados, el que vale A pequeña, ¿verdad? H1,70 y H2,30. Y el tiempo son 3 horas, pero como necesitamos trabajar en centímetros sobre segundo, pues llevaríamos las 3 horas a segundos, pues sería multiplicar 3 horas, cada hora, una hora son 60 minutos, ¿verdad? 60 minutos y 60 minutos, perdón, un minuto tiene 60 segundos, entonces habría que multiplicar 3 por 60 por 60 para llevar las 3 horas a segundo. Entonces, veamos acá. Utilizando la ecuación que nosotros vemos acá, ¿verdad? Utilizando esta ecuación podemos hallar la permeabilidad del suelo, ¿verdad? H1,70, H2,30, A150, L12 y A pequeña. Introduciendo estos valores dentro de la ecuación, encontramos que la K es igual a 5,6 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5, por 10 a la menos 5, ¿verdad? 5,64 por 10 a la 5, o expresado en 0,000564 centímetros sobre segundo. Ahora bien, ya tenemos el valor de K, ¿verdad? Como nos están pidiendo es la velocidad de flujo de agua dentro del estrato en centímetros día, pues lo que tenemos que hacer acá es que como tenemos la expresión de velocidad va a ser igual a K por I, que es permeabilidad por gradiente hidráulico, que es la disipación de altura por unidad de distancia, entonces decimos, bueno, H H sería la diferencia piezométrica de lo que se midió en campo, 18,70 metros menos 12,70, 12,40, es decir, esa sería la rebaja que se produjo en 25 metros. Se produjo una rebaja de 6 metros del nivel piezométrico, ¿verdad? Eso sería el nivel freático que se rebajó. Luego, como están ubicados a distancias de 25 metros, pues esa sería la longitud, ¿verdad? Entonces, H 6,3 dividido entre 25 metros, pero en este caso puedo dividirlo porque si el gradiente hidráulico es un valor adimensional, bien sea que lleve esto a centímetros, los 6,3 a centímetros, los 25 a centímetros, pues no tiene ninguna validez porque 6,3 metros entre 25 va a dar lo mismo que yo divida con las conversiones. Entonces me da el valor del gradiente hidráulico. Al gradiente hidráulico obtenido lo multiplico por el valor K y me da la velocidad. En este caso dio 1,23 centímetros día, ¿verdad? Porque, claro, por supuesto que acá, cuando multiplico K, este centímetro lo mantengo, pero los segundos sí tengo que transformarlos a día, ¿verdad? Pues un minuto son 60 segundos, ¿verdad? O coloco unos 60 segundos, es un minuto, después 60 minutos es una hora, y después los días, etcétera, etcétera, y lo transformo hasta encontrar una velocidad en centímetros día. Ok, este sería, digamos, un ejemplo muy sencillo.
estaríamos pendientes ahorita para otra clase donde yo explique unos dos ejercicios más, ¿verdad? Para que vean ejercicios de aplicación de permeabilidad. Bueno, que tengan muy buenas noches. Espero que puedan resolver las actividades que se están haciendo y creo que debo plantear otra clase para explicar los ejercicios como tal. Disculpen la tardanza en el momento porque la luz se había ido, no pude comenzar a las 8 completa, exacta, pero por efectos de luz, porque acá en Venezuela volvieron los cortes de luz, entonces pues vamos a tener que estar expensos a que haya luz en casa para poder conectarnos en las clases. Bueno, lamento que hoy no pudo estar ninguno de ustedes, pero espero que esta clase pregrabada pues les pueda llegar a feliz término.